Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de saludarlos una ocasión más, está con ustedes Raúl Ruiz Temis en un nuevo video del Heraldo Psicoanalítico. En esta ocasión vamos a abordar una temática que ha quedado en el tintero como petición para abordarla y despejar algunas dudas que conciernen a qué se hace con los padres durante los tratamientos psicoanalíticos infantiles. Es decir, qué postura, qué manera, qué forma de abordar a madres y padres según corresponda en el tratamiento con niñas y niños puede desarrollarse. Esto, por supuesto, en pro del mismo proceso y no solo en contra. Esta noción sobre la participación o no de los padres en la psicoterapia infantil tiene múltiples aristas. Y más allá de meternos en las especificidades, en los puntos finos sobre el psicoanálisis, la clínica, la teoría, la técnica del abordaje de las infancias, vamos a limitarnos por el momento a cómo trabajar con las madres, los padres, según sea el caso. Entonces, para poder tomar un punto de partida, comencemos con mencionar que tanto madres como padres que podríamos sustituir quizá un poco más abarcativamente en la noción de las y los cuidadores primarios del niño. Son tradicionalmente las figuras primordiales que van a encargarse de orientar, de proponer, de instruir en los procesos de socialización a su hijo o hija, según sea. Por supuesto, a partir de esta interacción cultural, a partir de este proceso de socialización grupal, tanto en el seno de lo familiar como posteriormente en lo extrafamiliar, vamos a ir dándonos cuenta que se siembran los cimientos que posteriormente podrán o bien irse reforzando o bien irse modificando. Y entonces el niño o la niña, según sea, va a ir construyendo su propia identidad a partir de estas relaciones primarias, estas relaciones primordiales que establecieron, insisto, clásicamente con madres y padres. Obviamente aquí el referente que tengo de base es un artículo que escribe Ana Cristina Gómez Arango, pero por supuesto es aplicable no solo en las nociones de las familias que responden a la heteronormatividad canónica. Ha habido trabajos desarrollados por Miguel Alejo Espívaco, por ejemplo, donde espejea que la crianza de niñas y niños por parte de padres o madres homoparentales, es decir, que no responden necesariamente a la heteronormatividad canónica, no tiene mayor diferencia sobre los procesos subjetivos. Corresponderá hacer la precisión de algunas especificidades en su momento, pero por ahora no es el caso, ¿vale? Entonces, aquí donde vayamos mencionando esta noción de los padres como genérico de mamás y papás o como abarcativo de cuidadores primarios, primarias, tiene que ver justamente con esta concepción amplia, ¿no? Que es enunciativo, más no limitativo o específico de la heteronormatividad familiar, ¿vale? Entonces, retomando, las y los niños crean relaciones primordiales con sus figuras de cuidado primordial, que son mamá y papá clásicamente, o bien en el caso de familias homoparentales pueden ser dos madres, dos padres, incluso en aquellas familias que están constituidas uniparentalmente, puede ser una mamá o un papá, según sea el caso. Y cuando no hay lazos de filiación directamente, puede ser a lo mejor el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, el hermano, la hermana mayor o los casos de padres, madres adoptivos también forman estas relaciones primarias o vínculos primordiales.
¿vale? Ahora, justamente estas relaciones primordiales, como les vengo planteando, se van a ir modificando en la medida en que el niño o la niña en cuestión vaya creciendo, vaya desarrollándose, vaya insertándose en contextos cada vez más lejanos de lo familiar. Y por lo tanto, este tejido social que se va entramando sigue siendo fundamental la participación de esas primeras figuras. ¿Por qué? Porque precisamente en esta subjetividad, en esta identidad en devenir, esas primeras figuras, esos primeros vínculos van a tener, por supuesto, una contribución aún significativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera serán esas personas, esos lazos, esas relaciones que, merced de lo familiar, el niño o la niña ya podrá reconocer como medios para poder apuntalarse, para poder despejar dudas, para poder plantear ciertas inquietudes. En los casos más ideales. Después de estas vinculaciones o relaciones primarias, pues evidentemente se van a venir desarrollando lo que denominaríamos relaciones secundarias, que justamente van a tomar como punto de partida esa base, ese asentamiento de lo primordial, y ahora van a empezar a desplegarse modificaciones o incluso el advenimiento de nuevos modelos de relación que se van a tener con otros actores de lo social, docentes, personal de la salud, personal de la asistencia social, amigos que se puede jugar lo fraterno, etcétera. ¿No? Entonces, la relación primordial o los vínculos primarios los vamos a tener generalmente al interior de la familia nuclear, es decir, la de primera mano, y las relaciones secundarias o los vínculos secundarios van a venir dados a partir de la interacción, la socialización, la inclusión del sujeto en devenir a medios cada vez más abarcativos por fuera de lo familiar. ¿Sale? ¿Qué va a pasar cuando los niños llegan con nosotros a la consulta clínica y por lo tanto los padres tienen esta participación o esta contribución, cuando no mantenimiento, de algunos aspectos sintomáticos que pueden aquejar la vida de las y los niños? La autora nos dice que justamente el mantener una relación triangulada entre terapeuta, niño, padres es fundamental de reconocer e innegable. ¿Por qué? Porque de alguna manera el niño siempre, al menos en las primeras etapas de su desarrollo, va a ser dependiente de alguna manera de sus figuras de cuidado. Por lo tanto, no lo podemos disociar de ellas. Al contrario, vamos a tener que ir buscando la manera de trabajar conjuntamente y esto traerá aparejadas algunas vicisitudes, como por ejemplo el mantenimiento, trabajo, identificación, abordaje e intervención de las dobles transferencias. Es decir, el terapeuta con el niño, que puede ser su paciente designado, pero también del terapeuta con los padres. Cuando no, una tercera vía que sería el terapeuta con el grupo familiar. El cómo y el cuánto se va a trabajar con los padres cuando hay un proceso de tratamiento infantil no es una decisión que se pueda tomar unilateralmente y mucho menos de manera dogmática. Vamos a ver que justamente el poder determinar cómo y cuánto trabajar con los padres, cuidadores primarios o casos prioritarios de este paciente va a ser resultado de una exhaustiva evaluación sobre las condiciones particulares de cada caso que permitan o dificulten este tipo de abordaje. La pregunta sobre qué hacer entonces con los padres de los niños que están en tratamiento se ha vuelto desde hace decenas de años un motivo de reflexión, de investigación, de interés clínico y que ha venido a revelar que es uno de los puntos o uno de los aspectos más complejos de abordar dentro de los procesos psicoterapéuticos, que también podríamos denominar como encuadres de trabajo clínico.
El autor entonces propone que en general tenemos cinco posibilidades para trabajar con los padres en el marco del tratamiento o de la psicoterapia infantil. La primera posibilidad, que por supuesto fue quizá de las primeras que se trabajó en los marcos psicoanalíticos, era excluir a los padres del tratamiento, ¿no? Esta posibilidad enfatiza como material clínico la realidad psíquica del paciente designado, que en este caso son los niños, y por supuesto se van a volcar como el objeto legítimo y específico de la intervención, del trabajo clínico. Por consecuencia, meter a las figuras parentales será visto como una dificultad, como una iatrogenia, porque se tendría la fantasía de que contaminan el material que se despliega para trabajar en la situación clínica. Insistimos en la idea de que no es una decisión unilateral y dogmática que tenga que aplicarse universalmente en todos los casos. ¿Cuándo puede ser quizá viable excluir a los padres del tratamiento? Cuando, por supuesto, el niño de alguna forma es de pronto víctima de algún tipo de abuso emocional, por ejemplo, y de pronto la participación de los padres durante las sesiones puede ser una iatrogenia significativa que puedan estar quizá enfrentando algún proceso de investigación o de algunas otras instancias por algún caso grave que pues de pronto haya desbordado los entramados sociales esperados y por consecuencia no sea benéfico su participación, ¿no? Evidentemente, aquí tendríamos que incluir muchas acepciones, muchos peros. De pronto quizá no sería la posibilidad más recomendada en nuestra clínica contemporánea, donde tiene que haber un consentimiento informado, donde tiene que haber una petición expresa generalmente de estos padres o madres encargados de el cuidado de sus hijas o hijos, y entonces es donde da lugar a la segunda posibilidad, que es mantener a los padres informados, ya no excluidos, sino al menos hacerlos partícipe de la información medular de lo que va sucediendo con el proceso del tratamiento, el proceso de desarrollo individual de su pequeño o pequeña según corresponda. Y esto ayuda también a que se alivien algunas dudas y algunas ansiedades de carácter persecutorio que puedan tener los padres al momento de que reciben esta información, estos informes sobre lo que va sucediendo con la situación clínica. Evidentemente, aquí se tiene que cuidar mucho, no avasallar la confidencialidad, la autonomía, la secrecía, si lo pudiéramos nombrar así, de la subjetividad infantil, ¿no? Que de pronto pueda tener algunas cuestiones que le generen cierto pudor, cierta culpa y que si por supuesto ya tiene cierta edad, supongamos no es lo mismo trabajar con niños o niñas de 5 años a trabajar con algunos púberes o preadolescentes entre 10 y 12, por ejemplo. Y entonces quizá en los primeros casos sería un trabajo mucho más de informe a la madre o al padre o a la pareja parental, mientras que en el segundo caso sería más como un trabajo de fortalecer las funciones yoicas de el adolescente, el preadolescente, el puber, para que también pueda comunicar lo que desee informar a sus respectivos padres, ¿no? Entonces, esta es otra opción, ya no excluirlos, sino ahora mantenernos en las periferias, en los contornos, en los límites de lo adentro y lo afuera del tratamiento psicoterapéutico. Hay una tercera posibilidad que ahora sí ya es incluirlos un poco más, ya no dejarlos en los márgenes, sino permitir su acceso a las sesiones, donde pues precisamente se les permita que aborden las dificultades terapéuticamente que tienen en su relación con su hija o hijo.
Uno de los esquemas más emblemáticos de esta posibilidad es el tratamiento tripartita de Margaret Mahler, ¿no? Que se acuerdan que era una situación clínica donde estaba Mahler como terapeuta, los bebés, niños pequeños en observación clínica y sus madres, que eran las cuidadoras primordiales de los estudios que realizaba, en donde Mahler buscaba de alguna manera no solo fortalecer las funciones yoicas del pequeño o la pequeña, sino también la relación que de pronto podía tener la madre con ella o él, según fuese el caso. Este tipo de posibilidad, este tipo de abordaje también es muy visto en algunas series de televisión. Por ejemplo, hay una producción norteamericana que se llama En Tratamiento y uno de los casos que de pronto señalan ahí se llama Oliver. Se trata de un niño puber preadolescente, aproximadamente rondante a los 11 años, que justamente es designado como el paciente merecedor de un tratamiento debido a una divorcialidad que acontece a su pareja parental, que son pues respectivamente mamá y papá. Y aquí el terapeuta invita a las sesiones con Oliver a los padres de este preadolescente para que se pueda trabajar la relación que puede estar en conflicto entre ellos. Ya de pronto en la serie pues aparecen toda una serie de condiciones dramáticas que le dan sustancia a esta producción televisiva, pero pues es una de las que más comúnmente podemos ver en este tipo de producto social. En películas, en videos, generalmente se opta por esta posibilidad de la participación de los padres en las sesiones del proceso psicoterapéutico del niño, para trabajar justamente la relación conflictuante entre ellos. La cuarta posibilidad establece el trabajo simultáneo pero independiente, es decir, el evaluador, el terapeuta, el analista, el clínico va a hacer la determinación de que puede ser benéfico no solamente una intervención psicoterapéutica infantil, sino también una intervención psicoterapéutica individual para cada uno de los padres, por ejemplo, o en pareja para esta pareja parental, o un dispositivo familiar que se trabaje simultáneamente al primer tipo de encuadre o bien que pueda de pronto ser sucedido, ¿no? Y esto de alguna manera lo que busca también es que se puedan trabajar desde diferentes fronteras las situaciones sintomáticas que pueden estarse viviendo, como accesos de agresión, algunos accesos de violencia, algunas nociones de lejanía, de desconocimiento, de desazón anímica. Los psicoanalistas vinculares tienden a referir a estas situaciones como climas lacónicos de la vincularidad, que de pronto tiene que ver con lo que conocemos clásicamente desde los trabajos de André Green, por ejemplo, como lo negativo o lo muerto. Entonces, justamente se busca, si usamos la metáfora, la revitalización de los vínculos. Y entonces ya no solamente el paciente es el niño, sino también la pareja parental o el grupo familiar en un dispositivo completamente autónomo e independiente del niño o la niña según sea. Esto ayuda justo también para que no haya una superposición de dispositivos empalmados. Recuerden que al menos en psicoanálisis, no es deseable que el mismo analista se encargue del tratamiento de personas cercanas a su paciente designado, no porque quizá no pueda, que también es un factor de analizabilidad, como ya hemos comentado en otros momentos, sino porque se pueden jugar de pronto algunos factores que están relacionados con la envidia, con los celos, con las defensas maníacas. Lo idóneo sería que si ya hay un analista, un terapeuta, un clínico que determinó
que el trabajo infantil es viable, pero además un trabajo simultáneo con la pareja parental o con el grupo familiar o individual de los padres es viable, pueda remitirlos, referenciarlos, recomendarlos, derivarlos con otro analista que los pueda trabajar desde esos dispositivos alternos o simultáneos. Y la quinta posibilidad es tratar a los padres en lugar del hijo. Muchas veces, sobre todo ya cuando entramos a estos terrenos de la vincularidad familiar, podemos ir detectando que las y los hijos son ese miembro del grupo familiar designado como chivo expiatorio para que sea tratado por las quejas, por los síntomas, por los conflictos, por los motivos de consulta que no son suyos, pero operan sobre él. Y entonces esta propuesta de intervención permite pensar que el niño es solo un efecto o un reflejo de lo sintomático grupal, por ejemplo. En los casos de separación, divorcialidad, familias ensambladas, por ejemplo, de pronto los hijos pueden expresar algunas inhibiciones, algunas dificultades para la socialización con sus nuevos hermanos, con sus hermanastros, con sus padrastros o madrastras, según sea el caso, con las nuevas familias de adopción. Y bueno, si de pronto también este niño, niña o adolescente no quiere, no desea, no busca trabajar clínicamente con un terapeuta, se puede optar por trabajar con los padres, ¿no? Y entonces aquí, evidentemente, se buscaría un beneficio indirecto, ¿no? Que impacte benéficamente en el niño este trabajo que puede estarse haciendo con la pareja parental, con el nuevo grupo familiar, según sea el caso. Esta quinta posibilidad es mucho más viable cuando se valora que son las presiones externas las que causan un conflicto mayor que una situación intrasubjetiva, ¿no? Propiamente hablando, que dijéramos propia del niño o de la niña. Si se dan cuenta, es un abanico lo suficientemente amplio como para poder determinar vías de trabajo mucho mejor logradas con las madres, con los padres, con la pareja parental, con el grupo familiar, según sea el caso y las especificidades de cada uno de ellos. Ahora bien, la autora nos va diciendo, el terapeuta, por supuesto, tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque en un primer momento todo terapeuta que haga esta evaluación de si es viable el dispositivo de psicoterapia o tratamiento infantil y además alguno simultáneo, independiente, ya dijimos en lo individual, en lo vincular de pareja o en lo familiar, en ese lapso en lo que está haciendo la evaluación y la determinación de la viabilidad de lo mismo, tiene que ir escuchando y, por supuesto, realizando función de contención de aquello que aqueja a los pedimentos de los padres, ¿no? Porque generalmente serán ellos quienes lleven al niño. Evidentemente nos propone la autora, este analista, este clínico, este terapeuta tendrá que recibir todos aquellos reportes, informes, menciones de los padres sobre la situación que están viviendo y que por supuesto pueden estar desbordándolos al grado que les llega a resultar algo molesto. En los encuentros que tienen de entrevista, de recolección de información, de evaluación conjunta, puede entonces el terapeuta identificar que esta pareja parental está confundida, está desconcertada, se puede mostrar asombrada, asustada, molesta, deprimida, ansiosa, sumamente preocupada y las variabilidades tenderán a ser, sí, por la personalidad de cada uno de los padres, definitivamente a nivel individual, a nivel vincular tendrá que ver con la colusión, es decir, ese espacio que habrán conformado mutuamente, tal como lo explicábamos en el video inmediato anterior,
con la propuesta de Spivakov, pero también tenderá a variar según el tipo de grupo familiar que esté configurado en el que forman parte. Alberto Eiger propone que hay modelos de funcionamiento familiar neuróticos, anaclítico-depresivos, narcisistas. Silvia de Gomel y Susana Matus, psicoanalistas argentinas, también suman otro funcionamiento familiar que es el de productividad de borde. Pierre Charazac, un autor francés, retoma estas propuestas y las repiensa y replantea como familias edípicas, depresivas y psicóticas. Y bueno, definitivamente nos permiten tener también información sobre, uno, si es viable ese tratamiento familiar para que se beneficien por doble vía, ya no solo el niño, sino también ahora los padres y el grupo en general, o bien si se prima ese en sustitución del primero, o bien si de alguna manera, aun cuando haya una negativa por parte de los padres en tener un dispositivo simultáneo, esa información puede servir para trabajar con el infante designado como paciente. Nos advierte la autora, tener a un hijo en un proceso psicoterapéutico puede llegar a ser vivido por los padres como un fracaso de su relación con este niño o niña, según sea. Y este mismo espectro de sensación de fracaso puede generar otras emociones ligadas a la impotencia, a la inseguridad, a la rabia, a la culpa, y de pronto pueden advenir actuaciones que atenten contra el propio dispositivo, que se les olvida llevar al niño en una o más sesiones, que interrumpen el tratamiento por considerar que está siendo demasiado caro, porque consideran que el niño está cambiando demasiado, que está más envalentonado, que es más autónomo, que es más preguntón, cuando de pronto la queja sintomática podría haber sido lo contrario, que era muy ensimismado, que no socializaba, que era demasiado tímido y entonces como ya no responde a las necesidades del grupo familiar por su misma dinámica, entonces lo retiran. Todo eso definitivamente necesita ser contenido, pero no solamente a nivel receptivo pasivo, sino también metabolizado, devuelto por el terapeuta a los padres, a manera en que a que no vivan persecutoriamente todo esto que puede estarles llegando a pasar. Lo planteo así como una posibilidad porque no necesariamente en todos los casos, con todos los padres y madres va a ser de la misma manera. Vamos a ver más adelante que precisamente también la autora menciona que es necesario no partir desde un punto en donde consideremos enemigos o iatrogenias a los padres respecto del tratamiento de sus hijas o hijos. Ahora, en este proceso de evaluación, las actitudes de padres, de lo que dicen, cómo lo dicen, las demandas conscientes e inconscientes que hacen al analista, el lugar en el que lo ubican, van generando ciertas emociones, ciertos afectos que deben de ser pensadas y no actuadas también por parte del terapeuta y ponerlas a disposición del dispositivo clínico, ya que también van a formar parte del material que en este caso va a tener a el paciente designado. Una de las contribuciones más importantes y más significativas sobre este respecto y el despliegue en lo espacial es la de Isidoro Berenstein, que propone en su libro de Familia y Enfermedad Mental. Ahí tiene todo un capítulo donde justamente menciona cómo al interior de la sesión, del espacio, de la situación analítica, la familia va a desplegar todas esas dinámicas conscientes e inconscientes que replican día a día en su cotidianidad, en su casa, en su auto, en el comedor, en la sala. ¿Por qué? Porque la espacialidad física es ese punto
donde se van a dibujar, donde se van a externalizar todos esos posicionamientos intrínsecos. Eso que en la fantasía es un escenario imaginario, en la espacialidad encuentra un escenario físico para teatralizarse. Entonces, justamente el lugar que designen, tanto simbólica como físicamente del terapeuta, permitirá, por supuesto, tener material clínico. Es entonces como el analista, el terapeuta, deberá irse preocupando cada vez un poco más por aclarar todo este panorama que van presentando y podríamos decir incluso personificando los padres y por supuesto en su relación con el niño. Va a tener que ir encontrando cómo van uniéndose coyunturalmente estos despliegues sobre lo que dicen preocuparles realmente del niño. Y entonces ir escuchando las historias que se entretejen, los puntos de convergencia, pero también los de divergencia, los de desanudamiento. Y entonces hay que ir construyendo una historia de lo que podríamos llamar el síntoma, no del niño, sino en el niño. Es decir, que no necesariamente es suyo, pero que sí opera sobre él. Por supuesto, sus vínculos, sus relaciones, su lugar en la familia, su participación con las imágenes, las personas parentales, entre otras cosas. Vamos a ver que el terapeuta debe de recibir esta información sobre la queja, el problema, el conflicto que reportan los padres sobre su hijo, elaborarla, proponer líneas de acción a partir de las cuales se puede establecer un encuadre, pero también ir escuchando al niño, ir conociendo su propia narrativa, ir viendo cuál es la apreciación que tiene él a la edad que tenga del fenómeno que acontece en su relación familiar parental. Por supuesto, también tendríamos que incluir quizá la alianza fraternal en el caso de que hubiese hermanos y empezar a hacer preguntas del orden, ¿por qué en una familia con 5 hijos el síntoma o la situación crítica vino a recaer específicamente sobre uno y no en otro? Porque quizá en una familia donde predominan los varones, vino a caer el síntoma en la única hija mujer o a la inversa, porque en una familia de predominio de mujeres vino a caer el síntoma o la situación conflictiva o se vino a desplegar en el único hijo varón que además es el menor. O por qué en una familia de 12 personas la situación conflictiva devino en el lazo fraterno entre el tercer y quinto hermano. Todas estas preguntas precisamente van a permitir indagar más sobre esta historia del síntoma, ya no solo a nivel subjetivo, sino también a nivel familiar, a nivel genograma, podríamos decir. Para ello, pues ya nos meteríamos en teoría psicoanalítica de lo familiar, que por ahora solo quedará en estas breves menciones. Pero ya saben que si ustedes tienen también el interés de que abordemos alguno de estos temas, con todo gusto lo pueden ir planteando y lo vamos desarrollando. Ahora, ya vimos cuál es el papel del analista, ya vimos cuál es de pronto la orientación clínica que se espera tome el terapeuta. Vamos a ver cuál es el papel de los padres. De entrada, nos advierte el comienzo, la continuación y, por supuesto, la terminación del tratamiento va a depender en prácticamente todas las veces de la decisión que tomen los padres, más que del yo del paciente, es decir, más que del niño o la niña misma.
más que del paciente designado. Vamos a ver que es más sencillo o más factible para los padres respaldar las intervenciones, el proceso terapéutico, el tratamiento, cuando las ansiedades que puede generar la figura del terapeuta como tercero social no se vuelven insoportables. Es decir, que los auxilia a tramitarlas, que les auxilia en la metabolización, en la contención, en el sostenimiento de las mismas. Y por supuesto, si los va habilitando también para que se vuelvan capaces de hacerse cargo de las emociones que los invaden en lugar de actuarlas. Es decir, que más allá de un acting, de un pasaje al acto, por supuesto, los padres puedan enunciar, me preocupa, tengo estas dudas, me inquieta, y entonces haya posibilidad de elaborar. Eso, por supuesto, en sustitución de silencios, ausentismos, faltas, cortes abruptos, retiro de los pacientes designados, niños, niñas, que pues imposibilitan la correcta tarea clínica. El control de estas emociones que de pronto puede desbordar a los padres y o las madres no solamente va a depender exclusivamente de ellos, ¿no? Ya lo dijimos, también tiene una gran participación el terapeuta y la capacidad, la habilidad, la competencia clínica para acompañar su contención a nivel cognitivo y su sostén a nivel afectivo. Ahí hablamos de la propuesta de Wilfred Bion sobre todos estos procesos de la función alfa, la función beta, a nivel pensamiento, y también de este sostén, de este holding, de este acompañamiento de Winnicott sobre los afectos. El autor que trabaja justamente en la coyuntura de estas propuestas, desde los marcos teóricos que manejo, es Otto Kemper, ¿no? Otto Kemper justamente nos dice que contención y sostén, aun cuando pueden ir aparejadas, también pueden ir por vías independientes según necesiten cada uno de los pacientes. En este caso, los padres de los niños. Ahora bien, la cuestión transferencial entre el terapeuta y el niño, es decir, la relación o la alianza de trabajo que establecen, puede llegar a producir envidia y o celos en los padres. Otra vez, no necesariamente será en todos los casos y no necesariamente en los casos que se presente va a ser de la misma manera. Me parece prioritaria esta diferencia que hace Ana Cristina Gómez de la envidia y los celos, porque podríamos pensar kleinianamente que la envidia es un derivado de las agresiones preedípicas, mientras que los celos son derivados de los posicionamientos edípicos o postedípicos. ¿Por qué? Porque en términos generales, la envidia se puede leer, escuchar, traducir como no quiero que tengas aquello que yo no tengo. Y entonces lo voy a destruir, lo voy a atacar, lo voy a tergiversar, lo voy a buscar desaparecer. Mientras que los celos se puede escuchar como yo quiero eso que tú tienes y entonces busco imitarte, busco parecerme a ti, busco aprender, no solo en términos de lo aprensible, sino también del aprendizaje, y hay un factor más de creatividad, como lo pensaría Winnicott también, más de generación y no solo de destrucción. La envidia, entonces, es cualitativamente más destructiva que los celos. Con este entendido, vamos a ver que la envidia al terapeuta por parte de los padres surge debido a que llegan a sentirlo como alguien que lo supera en el trato con el niño y entonces es poseedor de algo que consideran valioso y que querrían para sí, pero como no lo tienen, entonces van a buscar acabar con ello.
Derivado de esta envidia es entonces que pueden aparecer las retiradas del niño de la situación clínica o las ausencias o la terminación de los pagos o el ausentismo en su más amplio espectro. Los celos, por otra parte, son la consecuencia de sentirse desplazados o incluso excluidos. Ahí ven la parte edípica. Recordarán ustedes que una de las producciones edípicas es justamente la angustia de exclusión, ¿no? Y por consecuencia, los padres se viven como exiliados de una parte de la vida del niño. Esta situación tiende a volverse mucho más compleja, sobre todo si se considera que, en general, los tratamientos con infantes incluyen la posibilidad de lograr que tengan mayor autonomía frente a sus padres. Un poco por esto, también es importante no olvidar lo que Mahler insistía y Paulina Kemberg también retoma cuando hablan sobre las cuestiones de la simbiosis infantil como etapa normal. Se espera que sea él o la niña quien dependa de su figura de cuidado primaria, vamos a hacerlo extensivo, de sus padres, y no a la inversa, es decir, que los padres dependan de su hijo o hija. ¿Por qué? Porque si se da ese caso, entonces pueden ir frenando los procesos de autonomización e independencia necesarios para que haya una individuación de ese pequeño o pequeña. Por consecuencia, si de pronto aparecen estas situaciones en la clínica con el niño designado como paciente y el terapeuta vivido como alguien que los desplaza, pueden aparecer situaciones que detrimenten nuevamente esta situación clínica. Y entonces aparecerán reclamos, aparecerán intentos de invasión, aparecerán intentos de sobreimplicación o de sobrecompensación, intentando un poco frenéticamente conseguir nuevamente el amor que consideran ahora el niño le da a su terapeuta en lugar de a sus padres. Si se dan cuenta, son dos vías que se parecen mucho y que incluso pueden llegar a intrincarse, pero es necesaria la distinción por estos accesos en la envidia, mayormente ligados a la agresión, y en los celos ligados a la exclusión. ¿Sale? Vamos a ver que en este tenor entonces va a ser importante que el terapeuta pueda ir contrarrestando estas emociones que la autora denomina como negativas, yo más bien preferiría decir como potencialmente conflictivas, que están ligadas a la desconfianza, la inseguridad, los temores que los padres llegan a vivir frente a la presencia de la figura del analista o del terapeuta. Si no se logra y entonces evidentemente se logran superponer, va a ser muy difícil que se sostenga el tratamiento y entonces puede llegar toda esta línea discursiva de no está sirviendo para nada, solamente estamos gastando dinero sin resultados, no hay un efecto benéfico y entonces termina abruptamente el proceso clínico. Estas emociones potencialmente conflictivas o negativas, como las denomina Ana Cristina Gómez, van a ir variando a lo largo del tratamiento, pero se vuelven un elemento fundamental para que el terapeuta pueda seguir comprendiendo la vida emocional de su paciente, de sus padres, de los vínculos interaccionales que hay recíprocamente y por supuesto también se puede ir haciendo una idea de las relaciones de objeto que están activas en cada momento del proceso. ¿Se acuerdan ustedes, volviendo otra vez a Kemper, cuando tomábamos ese video de las relaciones objetales y los diferentes aportes clínicos, que hay momentos de indiferenciación simbiótica, diferenciación parcial, que es lo diádico, la triangulación y el afianzamiento de las representaciones.
Justamente lo que vamos buscando clínicamente es que el pequeño, para desarrollar esta autonomía que venimos mencionando desde hace unos minutos, pueda atravesar estas etapas, estos momentos, estas fases del desarrollo objetal, pero al mismo tiempo vamos habilitando espacios de encuentro en lugar de desencuentro en el orden de lo familiar, a partir del tipo de inclusión que podamos hacer de los padres según las posibilidades de trabajo que ya revisamos. También vamos a ver que estas emociones ligadas a la desconfianza, la inseguridad, el temor, van a ser las que incentiven las resistencias que se tienen que ir venciendo poco a poco para que sea posible la elaboración de la situación problemática. ¿Cómo podríamos ver una resistencia en el paciente infantil designado? Como ven ustedes en la imagen, que de pronto antes de llegar a la sesión, antes de llegar a la clínica, al consultorio con el terapeuta, el niño o la niña se quedó dormido o dormida, que no juega, que no comunica, que hay silencios prolongados, que hay un ensimismamiento, que hay llanto, que hay imposibilidad de estar en un espacio sin la figura de los padres cuando ya de alguna manera se había desplegado que si era posible. Básicamente, vemos cómo aparecen todas estas iatrogenias al tratamiento, nuevamente encarnadas, personificadas, teatralizadas por el niño o la niña. Paciente designado, que puede ser eco, puede ser resonancia de esas situaciones potencialmente conflictivas y tensantes que viven los padres a nivel pareja parental o a nivel grupo familiar. Y justo en esta relación entonces que va a establecer el terapeuta con los padres, algo que va a estar en juego, como lo mencionábamos al principio, pues es la doble transferencia, ¿no? Porque hay una transferencia del terapeuta al niño, pero también hay más bien, del niño al terapeuta y de los padres al terapeuta. Podríamos encontrar el correlato de la doble contratransferencia, que ahora sí sería del terapeuta al niño y del terapeuta a los padres. Es importante que en este juego de doble vía de lo transferencial contra transferencial, el analista no se conforme, no se limite, no se acote única y exclusivamente a la información dada o remitida por los padres. Sí, es cierto, ellos van a informar la mayor parte del contexto que rodea al niño, qué hace, dónde estudia, con quién se relaciona, qué aspectos pueden de pronto remitir sobre su nacimiento, su más temprana infancia, sus primeros pasos por los círculos de socialización secundaria iniciales, como puede ser el jardín de niños, los primeros años de primaria, según la edad que tenga, por supuesto. Pero una vez que el tratamiento, que el abordaje, que el proceso psicoterapéutico infantil ha iniciado, es el niño o la niña quien pasa a ser el o la informante principal y por lo tanto los padres cambian de lugar. ¿Por qué? Porque es cierto que aun cuando tomamos de referencia y punto de partida la información dada por los padres, también en el marco de la atención clínica, la realidad psíquica individual infantil del niño o niña designada como paciente será la que interese en este dispositivo en particular. Evidentemente, el analista, el clínico, el terapeuta, con el ánimo de dar un lugar, una participación a los padres, desde el encuadre, es decir, desde las pautas de fechas, honorarios, frecuencia, duración quizá aproximada que pueda mencionar a la pareja parental, se debe plantear que todos van a formar un equipo alrededor de un objetivo común, que será el bienestar del niño o la niña, ¿no? Y por lo tanto, ese será el objetivo primordial.
Si hay la sugerencia, la invitación, la viabilidad estimada por parte del evaluador infantil que se beneficien de un trabajo familiar clínico, de un trabajo de pareja, orientado o no psicoanalíticamente, tendrá cada dispositivo su propio objetivo. Pero en el caso del abordaje infantil, el equipo de trabajo que los incluya a los padres tendrá como prioridad el bienestar de su hijo o hija. A través de los encuentros que puedan ir teniendo terapeuta y padres, se van a ir haciendo también nuevos despliegues sobre las fantasías, las ideas, los ambientes emocionales que predominan en las relaciones familiares. Y a partir de la actualización de estos elementos, también se puede ir valorando el progreso o dificultades frente al tratamiento que puedan irse presentando entre sesiones, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que más lo ilustra es el de la pequeña Piggle, el caso de Donald Winnicott, que si ustedes más o menos conocen ese caso, era una niña que temía a formas humanoides oscuras que Winnicott interpreta como la parte negativa, la parte oscura, la parte problemática de las figuras de cuidado. Y la niña lo llamaba Babacar. Conforme van avanzando las sesiones de tratamiento con esta pequeña, el Babacar va menguando y se va reconociendo más a las figuras parentales en tanto tal, como integración de aspectos buenos y malos, ya no solo como partes escindidas. Este historial clínico es muy lindo en el sentido de que puede de alguna forma invitar a reflexionar sobre el papel de los padres en los procesos terapéuticos infantiles. Está publicado por Editorial Gédisa en español, por si lo quieren buscar, se consigue con relativa facilidad. ¿Qué pasa con el material clínico? ¿Cuál va a ser la sustancia? Si ya dijimos que el niño vuelve a ser este informante principal, pasando a un lugar secundario a los padres respecto del tratamiento. Nos dice la autora, los relatos o las ideas que puedan comunicar las y los pequeños no necesariamente van a corresponder siempre con las ideas, con los discursos, con las menciones que puedan compartir sus padres y madres, pero es invaluable determinar todo esto que van desplegando, compartiendo, socializando en la escena clínica, porque esa historia que pueden comunicar es la lectura particular que con sus recursos han logrado hacer sobre el contexto en el que se han vivido, sobre lo que les pasa, sobre lo que les dicen, sobre lo que sienten. Y entonces, todo ese mundo interno, intrapsíquico, toda esa fantasía que presentan las y los niños en la consulta a través de su relato y a través de su juego, va a hablar sobre lo que les sucede, sobre lo que viven, sobre cómo creen, sobre cómo atraviesan ellos y ellas que son vistos, sentidos, pensados, reprendidos, castigados, amados, odiados por las personas que están encargadas de su cuidado. Y entonces, ahí tenemos la importancia de no caer única y exclusivamente en el reportaje de los padres, porque una cosa es lo que los padres pueden remitir que intentan o esperan hacer con su hijo o hija, y otra cosa es la narrativa, la fantasía, la historia que se juega en el mundo intrapsíquico infantil. Otro de los libros que justamente relata mucho más puntualmente todo esto es Para que la bruja no me coma, de Dorothy Bloch, una psicoanalista de orientación kleiniana que su obra está traducida al español por Editorial Siglo XXI.
y habla justamente sobre todas estas fantasías ligadas al infanticidio que asedian al niño o a la niña en su relación cotidiana con los adultos, que de pronto un adulto, su padre, su madre pueden decir, es que le alcé la voz porque yo estaba molesto, pero no era contra él, y entonces en la fantasía del niño se volvió un monstruo perseguidor que intenta devorarlo, y eso genera temores ligados a la muerte, por ejemplo. Entonces, ese libro específicamente también tiene todo un arsenal de historiales clínicos que reflejan muy adecuadamente cómo no disociar, sino más bien poner en comunión lo relatado por los padres y lo vivido, fantaseado, pensado, sentido por los hijos. Nos sigue diciendo Ana Cristina Gómez, algunas veces lo que presentan los padres van a ser fragmentos de ciertas ideas o de ciertas situaciones que parecen desconectadas o inconexas. Es decir, parecerá que son proveedores de retazos de cosas que van pasando. Pero justamente esto nos va hablando también del caos que existe y en el que se encuentran inmersos como pareja parental, como familia o como individuos que pueden ir dando también ciertos indicadores de la necesidad que tienen de una ayuda y que no necesariamente es un problema del niño o la niña, ¿no? Que vuelve, opera quizás sobre él, pero que no le pertenece por sí mismo. Es necesario que como clínicos, como terapeutas, como evaluadores, estemos atentos a las actitudes que tienen los padres frente al analista, frente al terapeuta y cómo se van ubicando, puesto que vamos a encontrar situaciones en las que pueden competir contra nosotros, que pueden mostrarse dependientes y quizá supeditarse en esta idea de vengo a que me diga qué hacer, porque de fondo puede estarse encubriendo una fantasía de el que obedece no se equivoca. Y entonces, ante cualquier situación problemática, el analista, el clínico, el terapeuta, el psicólogo dijo, una manera también de deslindarse de responsabilidades. Pueden mostrarse invasivos y entonces de pronto parasitar un escenario clínico que puede ser benéfico para el niño, donde situaciones muy cliché intentan enterarse a toda costa de lo que se habla al interior con, sobre todo, las y los adolescentes, qué pasa con su vida íntima en el registro de lo privado, cuando también pueden llegar a darse otros casos, como por ejemplo que los padres busquen aliarse contra el niño, sobre todo en aquellos casos donde no fue un niño completamente planificado o no cumple necesariamente los ideales que tenían pensados y entonces buscan desterrarlo de la escena familiar y tratan de encontrar un terapeuta que justifique o que avale las reprimendas, los castigos, los exilios que pueden estarse actuando a nivel familiar. También pueden buscar aliarse uno de los padres con el terapeuta en detrimento de la otra parte de la pareja parental, muy común según la literatura psicoanalítica en parejas que afrontan una situación de separación o divorcialidad. Pero también pueden llegar a buscar aliarse con el niño en contra del tratamiento. Es decir, ¿quieres ir? Mira, porque si no podemos ir a X lugar y hacer X cosa y te compro tal elemento, pero pues ¿para qué vas? ¿Qué te parece si hoy no te llevo? Y la siguiente semana otra cuestión que embelece al pequeño, como envidia, efecto resistencial, derivado de los celos, ataque al vínculo terapéutico y que justamente actúe en detrimento del proceso. Estos padres que interfieren con el tratamiento a partir de sus actitudes y a partir de sus demandas que no pueden cumplirse de pronto por el mismo juego, por la misma dinámica, por la misma implicación que pueden tener
y que se está valorando en el proceso, van a impedir que haya un desarrollo adecuado de una alianza de trabajo, un trabajo terapéutico bien afianzado que se establezca con el menor. Porque justamente o bien aparece la envidia y los accesos de agresión, o bien aparecen los celos y los sentimientos de exclusión. Entonces, intentos de corte. Actuar aquellos elementos que no pueden ser pensados, que no pueden ser sostenidos, que no pueden ser tramitados. Aquí está lo que les decía entonces que nos advierte la autora. Si bien es cierto que estas circunstancias se van presentando, es necesario que como terapeutas no asumamos que en principio los padres van a ser enemigos del proceso, ya que así como existen estas situaciones que invaden, que confrontan, que compiten, que anulan los procesos, también están otras que respetan, que colaboran, que coadyuvan, que suman en beneficio del bienestar del menor. Y podríamos pensar que gracias a ello es que también tenemos múltiples historiales clínicos. Ya les mencionaba el de la pequeña Piggle, de Donald Winnicott, todos los que contiene el libro de Dorothy Bloch, para que la bruja no me coma, el caso de Dominic de Dolto, que es más un adolescente, el caso León, también es de Dolto, el caso Dick, por supuesto, de Melanie Klein, Rita, que es otra niña que encontramos que trabaja en sus obras completas, Arpad, de Ferenczi. Son casos que de alguna manera nos vienen a reflejar no solo los trabajos clínicos que hay entre el terapeuta y el niño, en los casos que así se dieron, sino también entre el terapeuta y los padres, que de alguna manera se implican en el tratamiento de sus hijos. Ya es cuestión aparte, en cada caso, por supuesto, ir viendo dónde aparece una resistencia, dónde aparece una defensa, dónde aparece una actuación, que no están libres de ellas y que, por supuesto, fueron meritorias de analizarse para permitir entender mucho mejor el material clínico que presentan los autores respectivos. Eso por mencionar algunos tantos, hay muchos más. Por ejemplo, pienso en La Niña del Espejo, que escribe también Dolto con Nacio. Pienso en los casos de Bettelheim, como el del niño máquina. El historial de Hans, que si bien no es un caso clínico directamente y podría pensarse más como una supervisión, pues también estuvo mediatizado por su padre. En fin, son múltiples los casos clínicos que existen en la literatura psicoanalítica para darnos un punto de discusión, de ilustración, de reflexión sobre esta temática. Y para cerrar, nos da algunas consideraciones la autora para seguir pensando el lugar, el papel, el trabajo de los padres en los procesos de psicoterapia infantil. De entrada nos dice, es necesario que abramos espacios para pensar con ellos sobre lo que sucede, sobre lo que sienten, sobre lo que viven, para que de esta manera la doble transferencia, que decíamos, del niño al terapeuta y de los padres al terapeuta, sea en favor del proceso y no un elemento en detrimento ni en contra de él mismo. También va a ser importante que busquemos promover reflexiones que sirvan para pensar y descubrir el papel activo que ocupan en el conjunto de las dificultades por las que consultan. Ojo, no para ahincar culpas ni para deslindar responsabilidades, sino para afianzar compromisos. Es muy dado
que de pronto entre las racionalizaciones que actúan como resistencia y defensa, que imposibilitan el tratamiento clínico con niños, escuchemos estas ideas de, es que no voy porque me va a regañar. De entrada, eso está en la fantasía de los padres, sí, en el imaginario colectivo también, pero no están de gratis. Vemos de pronto que sí existen estos clínicos, terapeutas, psicólogos, psicoanalistas, que tratan de imprimir una reprimenda en los padres sin darse cuenta que muchas veces podría ser una actuación contratransferencial, así como los padres buscan reprimir o castigar a su hijo o hija. Entonces, ahí tenemos un punto coyuntural importante en esa doble vía de lo transferencial, pero también de lo contratransferencial. De entrada, no somos partícipes, no estamos autorizados para regañar a nadie. No buscamos castigar, ni deslindar, ni suprimir. Buscamos afianzar compromisos y recuerden siempre en procura del bienestar del pequeño o la pequeña designada como paciente. En principio se considera muy propicio que los terapeutas intentemos crear puentes entre lo que le sucede a los padres y lo que le sucede al niño a través de intervenciones que generen conexiones entre las cosas que pasan en familia, las emociones propias que surgen de la alianza parental y de la vida individual subjetiva del infante. Estas intervenciones no son directivas. Recuerden que generalmente las interpretaciones, las construcciones, los señalamientos, lo que buscan habilitar es precisamente el escenario para pensar, para tramitar, para representar, para duelar, y justamente ahí tenemos todo un arsenal psicoanalítico, no necesariamente ligado ni a la sugestión ni a la manipulación de los afectos, de las conductas, de los pensamientos, de los posicionamientos individuales, familiares o parentales. ¿Sale? Entonces, la cuestión de la intervención ya específicamente necesitaría quizá otro plano, otro momento de discusión que podríamos desarrollar más adelante si así lo desean. Recuerden entonces que, siguiendo a Ana Cristina Gómez, el objetivo es, en el tratamiento conjunto, que sea posible encontrar un sentido a lo que sucede, para que de esta manera podamos acceder al sentido comunicativo del síntoma y por consecuencia determinar la viabilidad o no de determinados dispositivos de atención clínica, infantil, de pareja, familiar, individual, según corresponda y sea el caso. Y con esto concluimos el tema de esta semana. La verdad es que aun cuando parece un tema periférico, un tema marginal a todo lo que puede tratarse sobre relaciones de objeto, fantasía, psicopatologías, estructuras, devenires, rasgos de la personalidad, es importante tenerlo en el radar, es importante tenerlo pensado, es importante tenerlo al menos en el conocimiento general de la intervención clínica, no solo para con niños, sino también con adolescentes, puesto que siguen siendo legalmente dependientes de sus cuidadores, cuidadoras primarios, primarias. Por lo tanto, al menos hasta que no sean mayores de edad, tendremos que trabajar colaborativamente con sus padres y madres tradicionalmente, cuando no con algún otro tutor, otra figura que actúe como su referente de vínculo primordial. Este es el último video del año 2025. De antemano aprovecho para
agradecerles su participación, su permanencia, por haber acogido al Heraldo Psicoanalítico en este primer año que apareció generando estos espacios de intercambio que más allá de ser clases, que más allá de ser exposiciones, buscan ser puntos que incentiven reflexión y diálogo, tanto en este mismo escenario a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, sino también en otros, ¿no? Entre ustedes, entre colegas, entre profesionistas, aun cuando no seamos parte de los mismos. Nos estaremos viendo el próximo 2026 con nuevos videos, con nuevas temáticas. Recuerden seguir las diferentes redes sociales. Voy a estar intentando subir contenido mucho más diverso, mucho más exploratorio sobre sus intereses, sus inquietudes. Por ahora es todo de mi parte. Les agradezco nuevamente su participación, atención y permanencia. Con el gusto de cada ocasión, se despide Raúl Ruiz deseándoles un excelente fin de año 2025 e inicio del 2026. Nos vemos en una próxima ocasión con una temática nueva. Hasta luego.